Hoy día yo y mis compañeros les venimos a explicar acerca de la arquitectura y el urbanismo de los Chancas. Quien les habla, Arias Reynoso Abel Adrián, estará acompañado de Arapa Mamani Samuel Joseph y Quispe Ponce Andrés Octavio. Bueno, en principio indicar algunos aspectos generales de la arquitectura Chanca. Queda claro que pertenece al intermedio tardío y se desarrolló entre aproximadamente los años 1200 y 1440, que recordamos fue una pre-cultura a la famosa cultura inca. Bueno, el lugar donde tuvo su origen es en las actuales provincias de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. La denominación Chanca viene de un conjunto de naciones y señoríos que se encuentran asentados en la cuenca del río Pampas. Este nombre, algunos expertos indican que se debe a la forma de las piernas. Cabe resaltar que algunos arquitectos indican que tuvo un retroceso urbanístico con respecto a Huari y que además aquí nació las famosas naciones Anan Cusco y Urin Cusco, las cuales van a ser muy importantes en los aspectos arquitectónicos de dicha cultura. Bien, continuando con los principios de la arquitectura de la cultura chanca, tenemos que como base ellos manejaron la materia prima que fue la piedra, ya que era lo que más tenían cercanos en sus alrededores, o donde mayormente ellos se asentaban. Bueno, sus principales construcciones fueron los centros ceremoniales y las fortalezas, ¿sí? Y bueno, en cuanto a unas características en cuanto a su arquitectura, podemos presenciar que eran construcciones simples, no se complicaban mucho al desarrollar una edificación, y que la principal característica era que sus viviendas o sus plantas eran en base circular y se desarrollaban en muros en cilindro o en muros cónicos. Como se puede apreciar en la imagen, la primera es una casita chanca en forma cónica y la de abajo es una casita chanca en forma cilíndrica. Siguiente, por favor. Bien. Eh, los chancas, por ser una nación guerrera, mayormente ellos se situaban en las partes altas de los cerros o de las laderas. Esto como una base estratégica para evitar algunas guerras contra sus contrincantes o contra algunas culturas que los puede llegar a conquistar o llegar a desatar una trifulca entre ellos. Es por eso que como estrategia defensiva se situaban en las partes más altas. Mediante su desarrollo en las expansiones más altas de estos lugares, no manejaban una apropiada trama o retícula o organización para desarrollar sus pueblitos y mayormente se desarrollaban de manera desordenada y se establecían en diferentes puntos. No tenían una organización que los representara y se podría decir que era una cultura que un poco desordenada al momento de situarse en estos lugares. Y bien, gracias. Bueno, continuando con este análisis, las casitas chancas o estas de la arquitectura chanca tenían esta forma en respuesta a los vientos, ya que, como recordamos, se situaban en estas partes más altas y los vientos en esa situación son más propiciados. Entonces, en respuesta a esto y un poco de aerodinámica, es que tomaban estas formas circulares o cónicas. Además de que las puertas o las entradas de estas casas tenían visión o se ponían en puesta a los primeros rayos de luz del sol, o sea, en dirección al sol, para poder captar la mayor iluminación posible. Y bueno, recalcar que estas casitas eran de piedra y como mortero utilizaban lo que es el barro. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a su arquitectura funeraria, al igual que las casas circulares que poseían, en esta arquitectura también manejaban lo que es la base circular. Hacían unas torrecillas redondas con una falsa bóveda y bueno, el material era el mismo, ¿no? La piedra y el mortero que era el barro. Estas también se ubicaban en las partes altas o en las partes bajas de los cerros o las laderas. Y bueno, se podían hacer unas representaciones de unas chulpas con una altura de 2 metros. Y en estas se situaban o se guardaban los restos de las personas con mayores cargos en esta sociedad, en esta cultura,
mientras que las personas del pueblo, quienes morían, mayormente eran enterradas al lado de su casa o en el patio de estas mismas. Por favor. Ok, sabemos que en esos tiempos la actividad principal del hombre en las punas era el pastoreo. Por esta razón, para divisar los camelitos y protegerse de las fuertes lluvias y vientos, construyeron pequeños recintos en forma circular en las principales colinas. Hoy en día aún se siguen utilizando los recintos picardos, con una sola hilera de piedras y sin barros. A este tipo de estructura, los pastores actuales lo denominan como vulcanas. Siguiente, por favor. Cabe recalcar, los chancas nunca vivieron en ciudades, sino más bien se orientaron en una vida rural y campesina, organizada en pequeñas aldeas o pueblos constituyentes dispersadas, localizadas en la cima y laderas de los cerros. Siguiente, por favor. El patrón de asentamiento y arquitectura sufrió un cambio sustancial por una nueva concepción en la utilización del espacio, renunciando a la vida urbana planificada para dar un paso conglomerado de habitaciones sin orden aparente. El criterio de uso de espacios durante la época chanca fue tomado de manera forzada debido a la situación del problema social que surgió luego del ocaso Wari. Quizá por ello llegaron a escoger los terrenos ubicados en zonas elevadas y lugares escarpados, aprovechando como forma natural un carácter defensivo. Siguiente, por favor. Ok. El modelo de organización del espacio se asemeja mucho a un panal de abejas, con estrechos y sinuosos pasadizos. Para el tránsito interno hay recintos que están completamente aglutinados, pero también hay edificaciones dispersadas, las cuales responden básicamente a la configuración del terreno. Por las características que presentaban estas instalaciones, debe haber sido construidas solo para el acceso de la gente, pues no hay indicios que permitan suponer el ingreso de animales. Los caminos internos solo permitieron el tránsito de gente caminando en fila, sin la opción de hacerlo en grupos abiertos. La plaza o patio principal de estos asentamientos generalmente se ubican en la cima de los sitios y las formas circulares o semicirculares, rodeadas por una fila de piedras. Estos espacios fueron posiblemente de uso público y ceremonial, puesto que asociado a ellos, las pendientes de la ladera de los cerros se identifican abundantes fragmentos de cerámica, decorada y no decorada, de fracciones tardías. También hay pequeños patios al interior de los asentamientos, pero estos más bien parecen haber sido utilizados como medio de tránsito hacia las diferentes viviendas. En realidad, el tránsito interno efectuaba a través de estrechos pasadizos y en pocos casos existe un espacio abierto en medio de las edificaciones. Posiblemente fue habilitado como patio. Ok, y a manera de conclusión, pues quisimos indicar esta fortaleza de Sondor, que es muy llamativa tanto por los extranjeros. Indicar principalmente que este es un centro arqueológico que se ubica en Pacucha y que por la cultura chanca era utilizado como un santuario ceremonial andino, en la que ellos, los antiguos, la denominaban como una alta concentración de energía en la tierra. En la imagen de arriba es una foto del Google Earth en donde podemos indicar casi toda en forma de conclusión que se encuentra en una ladera en la parte superior y en la imagen de abajo podemos ver cómo es la simpleza y el material que predomina es la roca. Con esto damos término a nuestra exposición. Gracias.